Bueno, vamos a iniciar esta clase virtual, esta primera clase virtual para la materia electrónica industrial y sistema de control industrial. Nos vamos a valer de un video del funcionamiento de una refinería y después de que termine el video vamos a conversar las distintas características, las distintas cuestiones que hemos visto del video. La idea es justamente empezar a unificar y a tomar terminología de la industria, en particular de lo que nosotros por ahí un poquito estamos más involucrados, que la industria de proceso químico, petroquímico, gas, petróleo que tenemos acá en la zona. Bienvenidos. Hoy vamos a conocer los diferentes procesos por los que pasa el petróleo en una refinería hasta convertirse en los combustibles, lubricantes y otros derivados que utilizamos en nuestra vida diaria. Pero en primer lugar, aprendamos cómo está constituido. El petróleo es un hidrocarburo formado principalmente por dos elementos químicos naturales, el hidrógeno y el carbono. Estos compuestos, sumados a otros en menor cantidad, se encuentran mezclados dentro del petróleo crudo que llega desde los yacimientos. Para utilizarlos, previamente es necesario separarlos. El crudo se calienta en el horno hasta alcanzar la temperatura de destilación. En la torre de topping empieza el fraccionamiento, separando las cadenas de hidrocarburos. Cuando el petróleo entra en la torre atmosférica, la temperatura hace que los hidrocarburos más livianos se evaporen y asciendan, mientras que los más pesados quedan abajo. Al ascender, los vapores se van enfriando y cuando entran en contacto con las bandejas pasan de nuevo al estado líquido. Así, cada uno de los componentes encuentra su temperatura de condensación y es recolectado en esas bandejas. Los más livianos son el propano y el butano. Estos gases son los utilizados en las garrafas, salen de la torre, se procesan y se almacenan para su comercialización. Las naftas livianas y pesadas, de las que hablaremos más adelante. El querosén, Jet A1, que es el combustible usado por los aviones. El gasoil liviano, que pasará por un proceso para eliminar el azufre contenido. El gasoil pesado, que también deberá pasar por otras modificaciones para mejorar su calidad antes de ser comercializado. Finalmente, en la base de la torre nos encontramos con residuos sin destilar. Pero no son basura. Aún queda mucho trabajo por hacer. Con lo que aprendimos hasta ahora, ¿cómo separaríamos estos residuos? ¿Con más calor? No. Si aumentamos tanto la temperatura, los componentes se carbonizarían. Para realizar este procedimiento está la unidad de vacío, que destila sin alterar la composición a presiones muy bajas. Acá, las sustancias se evaporan a una temperatura menor y no se degradan. De esta manera obtenemos nuevos componentes, gasoil liviano y pesado, que son enviados a un tratamiento para su comercialización posterior, además de un residuo pesado y muy viscoso. ¿Ya no se puede hacer nada más? Claro que sí. El proceso continúa para obtener más derivados. Este residuo está formado por cadenas de hidrocarburos largas y pesadas, que deben ser rotas en partes más pequeñas para usarlas. Aquí entra en función la unidad de craqueo térmico o coque. En este equipo el producto se calienta a 500 grados y pasa a las cámaras de reacción. Los componentes pesados se rompen y forman componentes más livianos. Por la parte superior de las cámaras salen los gases que son enviados a la torre fraccionadora, donde vuelven a separarse por destilación, obteniendo otros gases, naftas, gasoil y gasoil pesado. Con todo lo que vimos, podemos asegurar que se puede obtener del petróleo una gran cantidad de compuestos. Pero todavía hay más. En las unidades de topping, vacío y coque, obtuvimos gasoil pesado. Necesitamos convertir este producto en uno de mayor valor comercial. Para esto, usamos la unidad de craqueo catalítico, donde partimos las cadenas largas de hidrocarburo del gasoil pesado y formamos numerosos compuestos de cadenas más cortas. Los gases metano y etano, que son el combustible de los hornos de la refinería. Los gases propano y butano, utilizados como materias primas en la industria petroquímica. Combustible para automóviles, que va a formar parte de la nafta super e infinia. Gasoil, que será el combustible de una amplia variedad de maquinarias. Además, si combinamos una pequeña porción de gasoil liviano con una parte mayor del fondo de vacío, obtenemos fuel oil.
el combustible de los barcos y las centrales de energía eléctrica. Pero vayamos a ver qué pasa con el más conocido de los combustibles, la nafta. El combustible que viene del craqueo catalítico se fracciona antes de llegar a la mezcla final. La parte más liviana se dirige a la unidad TAME para producir naftas de mayor calidad. La otra parte, junto con las naftas que vienen del topping y del coque, van a la unidad de hidrotratamiento, donde entran en contacto con hidrógeno, y las reacciones químicas suprimen los metales, azufre, oxígeno y nitrógeno. Se eliminan no solo porque bajan la calidad de la nafta, sino que además son contaminantes del medio ambiente. Ahora, sin estos elementos, la nafta será mejorada y se incrementará su calidad modificando las cadenas de moléculas. Una vez realizado este reajuste, están listas para incorporarse a la mezcla final y formular naftas de la más alta calidad, con el mayor octanaje, como Infinia. De esta manera, llegamos al final del recorrido por la refinería. Ahora conocemos cómo y de dónde proceden los combustibles y derivados que utilizamos a diario. Bueno, muy bien. El video un poquito se desprende en algunos tramos donde menciona, en el caso de las temperaturas, de los vapores que condensan en una torre, después hace referencia a unas presiones de una torre de vacío. Particularmente todo lo que son variables físicas están permanentemente presentes, asociados a los caudales, las presiones, las temperaturas, los niveles de los recipientes. En fin, esas son las variables que esencialmente se controlan en cualquier planta de proceso, como las que tenemos nosotros acá en Bahía Blanca, en el caso de una refinería como la que estaba indicada en el video. Bien, hay una forma de representar, de bajar todo esto, lo que está indicado en el video, a la documentación, que son los diagramas de representación del tipo PNID, diagramas de proceso y instrumentación, donde gráficamente todos y todo el equipamiento y todos los elementos de medición y de control son plasmados en un documento. ¿Okay? Esa forma de representación está estandarizada, es una norma ISA, aunque más allá de esto existen distintas variaciones en cuanto a la forma en que las distintas plantas de proceso hacen esta representación. Vamos a ver que por ahí hay algunas plantas donde prácticamente la forma es una decisión propia de identificarlo por ahí de manera muy particular, que por ahí se diferencia con lo que dice la norma o con lo que está haciendo la planta. Pero bueno, son cosas que se van viendo y lógicamente uno consultando, preguntando, entiende perfectamente. Pues bien, entonces dijimos que esta variable de proceso física, como presión, temperatura, caudal, nivel, hay que controlarlo. Para controlar, uno tiene que poder medir para tomar las decisiones de control. Entonces, se va a tener que poder medir esas variables para tenerlas bajo control. ¿Okay? Hay una denominación para las variables de proceso a través de una tabla donde se indica, bueno, para cada variable de proceso existe una letra que la representa. En el caso de presión es la P, temperatura la T, nivel la L, caudal la F, posición la Z, bueno, y así sucesivamente. Después existen otras letras que de alguna manera van definiendo qué tipo de instrumento de medición se está utilizando o qué tipo de instrumento de control se está utilizando. La parte de lo que es PNID lo vamos a ver en otro video para no hacer este video muy extenso. Sí tiene que quedar claro que nosotros estamos manteniendo las variables de proceso con los parámetros requeridos, usando estrategias de control, lazos de control. ¿Okay? La implementación de un lazo de control hoy en día se efectúa a través de sistemas, donde bueno, se termina ejecutando a través de una tarjeta, de un software. Años atrás, la parte de control era a través de dispositivos de campo, ya sean neumáticos o eléctricos, controladores que resolvían los lazos y modificaban y medían la variable de proceso. Hoy en día se ha centralizado en los sistemas de control, los controladores realizan esa función. Tenemos dos tipos de mediciones, o sea, dentro de las mediciones que
que hemos conversado recientemente, esos instrumentos de medición informan la medición a lo que sería el sistema de control. Hay varias maneras de hacer ese link, esa vinculación. Puede ser en forma analógica, en forma digital. En forma analógica es una variación continua del instrumento hacia el sistema de control a través de una variable eléctrica, por ejemplo, dentro de un rango. O sea, la variabilidad de una señal analógica está dentro de ese rango, donde tiene un límite inferior y un límite superior. Esa es una forma. Otra forma es que a través de un contacto, un funcionamiento de un switch, de una señal eléctrica, un estado alto o bajo, le informa al sistema de control un estado alto o un estado bajo de cualquiera de las variables del proceso que quiera representar. Por ahí, con una medición del tipo switch, no se puede implementar una estrategia de control muy eficiente. La idea es una estrategia de control más eficiente utilizando instrumentación analógica. Otra forma de enviar la información a través de tren de pulsos. Estas son aplicaciones bastante más particulares, pero bueno, existe, o bien a través de comunicaciones. ¿Okay? Que el instrumento mida es la característica central, pero después existen otras características que es la forma en que entregan información. ¿Okay? Y si el instrumento la entrega tipo switch, tipo switch, tipo una señal digital on-off, el instrumento se dice que la salida es tipo switch. Si el instrumento entrega una salida tipo analógica, ese instrumento tiene una salida tipo transmisor. O sea, es un transmisor que, para la redundancia, que transmite la señal analógica al sistema de control. Bien, a ver, estoy haciendo memoria, que otra cosita para esta etapa puede llegar a ser interesante. Para parte de control, sistemas de control, para implementar un paso de control, se necesita medir la variable de proceso y después se necesita modificar una variable, ya sea un elemento de control, para poder mantener la variable de proceso del valor de referencia o valor de set point requerido. Entonces el sistema de control necesita leer una variable analógica y necesita generar una variable analógica para poder modular el elemento que esté implementado, por ejemplo una válvula de control, para mantener esa variable de proceso. Entonces, pensando este sistema, que todo lo que es control está a través de sistemas de control, donde tiene tarjetas de entrada y de salida de las mediciones, vamos a encontrarnos con tarjetas que son de tipo entrada, porque está recibiendo del instrumento de control, y que son el tipo de tarjeta de salida, que son las que el sistema de control envía a los distintos elementos de control. Entonces tenemos tarjetas de entrada y de salida. ¿Okay? Tarjetas de input-output. Ahora bien, las entradas pueden ser, ¿son todas las mismas? No, no son las mismas. Hay entradas digitales, entradas analógicas. Bueno, ahí empezamos a diferenciar qué tipo de tarjetas de entrada tenés, analógicas o digitales. Lo mismo pasa con las tarjetas de salida, puede ser salida analógica o salida digital. Dijimos que para tener un lazo de control simple necesitamos una entrada analógica y una salida analógica. Bueno, en la implementación de distintas lógicas, como van a ver en los prácticos, van a tener que empezar a ver esto, qué cantidad de entradas y de salida y de qué tipo estoy necesitando. Esto me va a permitir dimensionar el sistema de control que yo estoy queriendo implementar. Bueno, hasta acá llegamos en este primer video relacionado a la materia sistema de control industrial y electrónica.